Continuamos con la segunda parte de este mini taller de CapCut, porque el programa pasado estuvimos hablando de cómo familiarizarnos con esta herramienta de edición de videos. De repente, si te interesa, puedes ir a mirar en YouTube. Estamos como IDT Paraguay y ahí va a estar todos los programas pasados. Entonces, muy interesante que empieces desde la primera parte y bueno, ahora haz la continuación. Vamos directamente a nuestro tips número 6, ya que en el programa pasado estuvimos compartiendo 5 tips muy interesantes sobre CapCut. El número 6 es dominar los efectos visuales, ya que aquí tenemos nuestro videito, vamos a ir mirando, está quedando súper lindo. Es un videoblog, como normalmente se lo conoce, de un día en el IDT o en conexión digital. Entonces vamos a agregarle un efecto visual. Estos efectos lo que hacen es resaltar un poco más la parte de las transiciones. De repente le podemos agregar, por ejemplo, efectos de desenfoques, reflejos, y vamos a mostrarte uno de ellos. Debemos de irnos a este icono que parece una estrellita que dice efectos y luego efectos de video. Tenemos otras opciones también como efectos corporales, efectos fotográficos también, pero en este caso vamos a utilizar el de video. Y tenemos un montón de opciones, algunos son de paga y otros son free, depende de si tenés CapCut pagado o si tenés, normalmente se lo conoce como CapCut Pro, o si tenés el CapCut normal. Realmente con el normal puedes hacer muchísimas cosas y más todavía si empezás recién con esta herramienta. Tenemos varias opciones como justamente las que son Pro, apertura y cierre, club nocturno, lente, efectos de luz. Es importante también utilizar los efectos con propósito, o sea, no ponerle cualquier efecto, sino que tenga que ver con lo que estamos tratando de transmitir. O podemos utilizar directamente los que son de tendencia. Eso también ayuda muchísimo a la hora de crear contenido. Está por ejemplo, que es como un flash negro, que así mismo luego dice su nombre, y aquí podemos editar la velocidad, la intensidad, el tamaño, todo eso también podemos hacerlo desde el mismo efecto. Añadimos este efecto y aquí podemos simplemente mover en donde queremos que ocurra. Puede ser justamente en la transición o para un clic entero. En este caso, si añadimos en la transición, podemos cortar para que solamente ahí se observe. Ahí, de esa manera. No sé si notaron el efecto, pero vuelvo a mostrar. Ahí. El número 7 es usar correctamente las herramientas de audio. Estuvimos hablando ya acerca del copyright, también de cómo, por ejemplo, cómo puedes sincronizar los ritmos con tu video, pero algo muy importante es ajustar el volumen, porque si es un video donde vos estás hablando o explicando algo y la música con un volumen muy alto, eso puede hacer que no se entienda nada de lo que estás hablando y que al final la audiencia que te está prestando atención, bueno, simplemente te scrollee porque no se entiende nada. Así que es importante que esto podamos configurar. En este caso nosotros ya añadimos la música y podemos darle clic a la música y aquí dice, por ejemplo, volumen. Entonces lo que hacemos es aumentar o disminuir de acuerdo al audio que nosotros tengamos. También es importante configurar nuestra voz. Le doy OK. Y también otra opción muy interesante es que, bueno, puedes dividir la parte que más te gusta de esta música, colocarla ahí, o también la opción de desvanecer. Por ejemplo, aparición progresiva, o sea que empiece la música despacito y bueno, luego vaya aumentando con el nivel que vos le colocaste. Y luego desaparición progresiva, que es que vaya terminando un poquito lenta la música, o sea, más despacio en realidad, con un volumen más bajo. ¿Por qué? Porque esto si termina de repente con un volumen muy alto es como que se corta el video y no queda muy bien. Entonces esto también podemos ir configurando al inicio y al final. Le ponemos de acuerdo a lo segundo que queramos. Y también algo muy importante son los efectos de audio, que ahora mismo están muy en tendencia. Podemos personalizar nuestra voz con algún personaje que nos gusta, porque aquí en CapCut nos ofrece también eso. Y algo muy interesante es los efectos de sonido también. Por ejemplo, aquí luego ya nos ofrecen muchos efectos que están en tendencia. Entonces eso podemos ir añadiendo de acuerdo a lo que vamos relatando o también a lo que vamos mostrando.
Una vez que tenemos todo, le doy la octava recomendación o tips, que es exportar en la mejor calidad. Así que vamos a ir directamente aquí en donde observamos, yo ya tengo configurado que es 1080p, en donde nos habla acerca de resolución, cuadros por segundo, también la tasa de código, que es muy importante. Entonces podemos mantenerla en 1080p o 4K. Los cuadros por segundo debe ser 30 por 40, así como también la tasa de código debemos de mantener en recomendado. Esto va a hacer que tu video esté en un formato ideal para las redes sociales. Número 9, ya llegando casi al final, es muy interesante también las plantillas que CapCut nos ofrece, ya que por medio de ellas podemos facilitar muchísimo el trabajo utilizando una de ellas, porque también nos mantiene en tendencia, ya que los usuarios van creando plantillas, subiendo a esta interfaz, lo cual también podés hacerlo. Podemos de repente dar algunos tips acerca de eso, cómo subir una plantilla, por ejemplo en CapCut, para que otras personas puedan utilizarla. Pero bueno, dentro de todo esto lo que me interesa comentarles es que hay ya plantillas predeterminadas. Simplemente tenés que colocar en el buscador, por ejemplo, amor, y ya te va a aparecer una plantilla más romántica, de repente alegre, o podemos poner animales. Entonces podemos empezar a hacer videos y mucho más fácil realmente, y así también vas a poder aprender. Lo interesante es que de acuerdo a lo que vamos manipulando dentro de esta herramienta, vamos aprendiendo también. Solamente tenés que dedicarle tiempo y paciencia. Y como último tips o recomendación, algo muy importante que tenés que tener en cuenta son las tendencias. Tenés que aprender las tendencias y también tenés que aprender a curiosear de cómo puedo lograr este efecto, cómo puedo realizar de repente este hook que me parece súper llamativo. Entonces, para eso te recomiendo también que puedas venir aquí en el IDT a estudiar. Tenemos talleres de CapCut con profes muy geniales que te van a estar explicando paso a paso cómo utilizar esta herramienta. Bueno, si ya aprendiste ahora, te va a ayudar muchísimo más el taller. Así que te recomiendo y te esperamos. Y así llegamos al final de este capítulo de Conexión Digital. Así que Clary, esperamos que hayas aprendido muchísimo con nosotros, y no te olvides que si te perdiste alguno de los bloques puedes ir a YouTube, donde nos encontrás como IDT Paraguay. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.